Muy buenos días a todos los presentes. En esta oportunidad expondremos sobre un análisis basado en un capítulo de título Responsabilidad. Este trabajo fue realizado por los siguientes integrantes: Carvajal de la Cruz, Edson, Cárdenas, Palomino, Brad, Jordan, Cruz, Sánchez, Melody, Yajaira, Quispe, Concha, Ángel, Uriarte, González, Leoncio, Zafra, Saf, José Manuel. Objetivos. Al terminar este capítulo, el estudiante será capaz de entender que la ingeniería es la fuerza motriz del cambio tecnológico y de las implicaciones profundas que éste tiene para nuestra sociedad y nuestra especie. Comprender las diferentes maneras en que los ingenieros pueden entender y actuar con base en sus responsabilidades. Integrar convenientemente los conceptos de responsabilidad y rendición de cuentas en las discusiones éticas relativas al cambio tecnológico y a sus implicaciones en la sociedad. Introducción. De acuerdo con la definición clásica, aún válida, que los ingenieros dan a su profesión, la ingeniería es una actividad que consiste en la aplicación de la ciencia a la conversión óptima de los recursos de la naturaleza para los usos de la humanidad. Cualquier artefacto es una modificación de la naturaleza, la creación de algo que no existiría sin la intervención humana. Cada ser vivo que es parte de la naturaleza impacta el medio ambiente a su alrededor por su mera existencia. Sin embargo, los artefactos de ingeniería magnifican el impacto al extender el alcance humano, así como su poder, de tal manera que algunas veces se crean nuevos fenómenos globales sobre la superficie de la Tierra, su atmósfera y sus océanos. Morrison, un prominente constructor de puentes, dijo: "Somos los sacerdotes del desarrollo material, del trabajo que permite a los hombres disfrutar los frutos de las grandes fuentes de energía en la naturaleza y de los poderes de la mente sobre la materia. Con frecuencia, las decisiones que los ingenieros toman tienen consecuencias de largo alcance". ¿Qué es la responsabilidad moral? La responsabilidad moral es un tema clásico de la ética. Por supuesto, es un valor. Tiene que ver con el tomar decisiones conscientemente, pero también con con la asunción de las consecuencias de nuestros actos. Etimológicamente está vinculada con la deuda y la obligación. Por eso es que asociamos la palabra responsabilidad con los deberes. La responsabilidad requiere como supuesto el determinismo, pues es que solamente así se puede saber que nuestras elecciones son explicables y predecibles, al menos en cierta medida, a partir de sus antecedentes, de la comprensión de la acción y de la interacción social. De otra manera, sin esa determinación no habría imputabilidad alguna. Cabe, cabe aclarar que la responsabilidad moral se da tanto por acción como por omisión. Se produce por un acto que realizamos o por un acto que deberíamos hacer y no hicimos. Cuando una persona tiene poder sobre cierta acción, sus omisiones generan afectos secundarios. Entre más peso social, los efectos de sus omisiones son importantes. No toda omisión es moralmente imputable, solamente aquellas que son advertidas y debidas. La responsabilidad puede ser de dos tipos: externa e interna. La externa refiere a la necesidad de comparecer a una instancia ajena al sujeto, como puede ser la opinión pública y la sociedad, o o ante un tribunal judicial. La responsabilidad interna o moral es la obligación que tiene la persona para responder de sus actos ante su conciencia. Está vinculada Está vinculada a nuestros pensamientos e intenciones. La responsabilidad externa no excluye necesariamente a la interna y viceversa. La responsabilidad externa es de tipo colectivo y la interna es individual. Las condiciones para que exista la responsabilidad moral son dos: el conocimiento y la libertad. El primero depende de la educación cultural,
de la educación y la cultura de la persona. La segunda depende de los actos de la persona. Un acto tiene grados de responsabilidad. Hay que, hay que dependen entonces del conocimiento y la libertad. Hay elementos que pueden influir en dicha gradación: la ignorancia, la costumbre, las pasiones, la duda, el olvido, la convicción, la alevosía, la premeditación, lo pueden incrementar. Las causas que atenúan la responsabilidad son la ignorancia y el error invencibles, la coacción y la violencia de un tercero que me obliga a cometer un acto, el temor o el miedo, el temperamento, los hábitos y las pasiones, las anomalías y las enfermedades mentales. Estados alterados de conciencia como la somnolencia, el delirio, el sonambulismo o el trance hipnótico. El trance hipnótico. El principio para, el principio para determinar la responsabilidad es el del compromiso cognoscitivo y volitivo del agente moral. Por ende, la responsabilidad tiene grados en función de su intención, pues se puede ser responsable por un acto con intención de cometerlo o bien sin la intención de realizarlo. Es mayor la responsabilidad cuando hay intención que cuando no. La responsabilidad no solo es de las personas, también lo es, por analogía, de las instituciones, aunque ellas no tienen conciencia y culpa, tienen una conexión innegable con la vida social. Tanto la responsabilidad personal como institucional se pueden hacer retrospectivamente o prospectivamente, pero también la responsabilidad puede variar según su origen. Puede ser causal, puede ser por el cargo, puede ser por la capacitación de responsabilidad solidaria. En conclusión, la responsabilidad no se puede deslindar de la imputabilidad. Ok, ahora hablaremos de la disponibilidad para rendir cuentas. La disponibilidad para rendir cuentas se encuentra implícita en el concepto de responsabilidad y significa estar listo y preparado para dar una explicación o justificación a otras personas interesados o afectados por sus juicios, intenciones, actos y omisiones cuando así no sea demandado. Entonces, esto manifiesta una inclinación a responder y dar una esperanza a los otros que lo haremos. Por lo tanto, es la aceptación de que nuestros actos sean juzgados por los otros y cuando sea apropiado, aceptar los errores, así como reconocimiento de la excelencia y sabiduría, con el fin de poder tener un entendimiento con esas personas. Pero esto no debe confundirse con culpabilidad, ya que decir que estar dispuesto a rendir cuentas por algún acto o omisión no significa que es culpable. La responsabilidad existe individualmente en todos los niveles de una organización. Una vez que se acepta, la responsabilidad no puede transferirse. Ahora hablaremos de la responsabilidad por daños causados. Esto se basa en que los ingenieros son responsables moralmente de los daños que ellos mismos ocasionan de manera intencional, por imprudencia o negligencia. La mayoría suele ser no intencional, pero para distinguir entre estos dos últimos, imprudencia y negligencia, hagámoslo con unos ejemplos. Para la primera, se considera un ingeniero que recibe cálculos estructurales y diseños terminados por un subordinado para su revisión. Si el ingeniero no los verifica, pero plasma su firma a pesar de que sabe que estos están hechos por un ingeniero inexperto, esto sería una imprudencia. Y para el segundo caso, si en su organización se cuenta con un procedimiento normalizado para que los planos hechos por un ingeniero se verifiquen por otro ingeniero especializado, pero debido a una confusión o mala comunicación, este último olvida que los planos ya se revisaron y que los cálculos ya se verificaron de acuerdo con los procedimientos establecidos y plasma su firma en estos, entonces esto sería negligencia. Es decir, la imprudencia se da cuando el revisor sabe que no hace lo correcto. Y para la negligencia, él por error cree que ha hecho todo bien, pero en realidad no es así. Bien, ahora hablemos de las actitudes hacia la responsabilidad. Cuando las personas abordan la responsabilidad, va desde una aproximación minimalista de evitar problemas hasta ir más allá del llamado del deber. Revisemos esto en tres partes. La primera, aproximación minimalista hacia la responsabilidad.
Aquellos ingenieros que siguen este modelo consideran que tienen el deber solamente de ajustarse a la práctica aceptada y cumplir con sus deberes básicos descritos en su contrato de trabajo. Estos están más preocupados por no hacer nada mal y aclaran que no tienen más responsabilidad de lo que acata el contrato, dejándolo para los demás. La segunda, aproximación de cuidado razonable hacia la responsabilidad. Los ingenieros que escogen esta aproximación se adhieren a las normas de práctica profesional, procuran tener cuidado razonable para asegurarse de prevenir errores y que el bienestar público sea protegido. Además, ejercen y aplican su juicio, destreza y capacidad razonable y sin negligencia. Se mantienen al tanto de los cambios evolutivos en conocimientos y prácticas de su especialidad. Reconocen cuando las normas minimalistas podrían ser insuficientes para prevenir un daño y toman las acciones adicionales para evitarlo. Algunas características del modelo son una actitud de preocupación o cuidado, interés en prevenir daños y una orientación hacia el futuro, para evitar problemas y proteger al público. Número 3. Aproximación supererogativa hacia la responsabilidad. Aquellos que tienen este enfoque hacia la responsabilidad actúan más allá del llamado del deber. Hace referencia a una manera de actuar supererogativa, la cual puede ser de manera ética deseable, pero no moralmente obligatoria. Por ejemplo, cuando un ingeniero se ofrece para diseñar y absorber costos de un estacionamiento para una iglesia de su comunidad, esto lo hizo sin ningún pago, por ello actúa de manera supererogativa. Cuando se integra a un comité que elabora normas en la práctica de su profesión de manera voluntaria. Sin embargo, una persona que escoge este modelo puede confrontar varios problemas, ya que es posible que asuma responsabilidades que no pueda realizarse completamente, es decir, extralimitarse, invadir las responsabilidades de los otros e incurrir en normas legales. Ahora bien, en la sociedad valora más que los ingenieros tengan un cuidado razonable e incluso si esto se pide en los códigos de ética. Siguiente. Algunos impedimentos para actuar con responsabilidad. Falta de acción. La responsabilidad también puede ser por omisión, es decir, por no actuar cuando se debería haber actuado. Si un superior no cumple con su deber de actuar, puede ser considerado responsable por los crímenes de sus subordinados. Excusas o recusaciones. En algunos casos, los servidores públicos pueden tener impedimentos para actuar debido a excusas o recusaciones de integrantes de secciones relevantes. Esto puede retrasar la toma de decisiones y dificultar la capacidad de los servidores públicos para actuar con responsabilidad. Falta de conocimiento. Los jefes y otros mandos superiores pueden ser penalmente responsables de los crímenes de la guerra cometidos por sus subordinados, si sabían o deberían haber sabido de ellos. Si un superior no tiene conocimiento de los actos de sus subordinados, puede ser difícil para ellos actuar con responsabilidad. Responsabilidad civil por hecho ajeno. La responsabilidad civil por hecho ajeno se refiere a la responsabilidad de una persona por los actos de otra. Esto puede dificultar la capacidad de los padres o tutores para actuar con responsabilidad, ya que pueden ser considerados responsables por los actos de sus hijos o pupilos. Aceptación sin crítica de la autoridad. Las doctrinas de la autoridad se aceptan sin crítica por verdad por un acto de voluntad. Antagonismo hacia la regulación externa. Pensamiento en grupo. Este término describe un tipo de pensamiento que conduce a decisiones pobres. Es un modelo de pensamiento en el cual la gente cae cuando se encuentra involucrada profundamente en un grupo con alta cohesión, cuando los miembros luchan por alcanzar unanimidad en sus decisiones al nulificar su motivación para apreciar cursos de acciones alternativos. Organizaciones de negocios difíciles de digerir por su tamaño. Conclusiones. La ciencia y la tecnología están cambiando tan radical y rápidamente en el mundo que mucha gente tiene serios problemas para comprender qué es lo que está pasando. La ingeniería es un campo muy excitante porque permite al ingeniero dar forma al mundo, pero este poder trae consigo responsabilidades enormes.
Los ingenieros deben tener conciencia de las profundas implicaciones que estas cuestiones tienen para nuestra sociedad y para nuestra especie. Actividad de aprendizaje sugerido. Uno de los agentes primarios del cambio tecnológico es el ingeniero. De hecho, ellos tienen el poder de modelar e impactar nuestra sociedad y deben estar conscientes de ello. La tecnología ha transformado sustancialmente la condición humana. Su impacto tiene una magnitud global y se extiende en el futuro lejano, pero con el poder viene o debería venir la responsabilidad en su ejercicio. Tarea. Análisis y discusión de un caso para realizarse en equipo de 3 o 4. 1. Proceso 1. Elegir uno de los siguientes casos. Caso A. Caso 6A. Roger y el desastre del Challenger. B. Caso 6B. William y la torre Citicorp. 2. Tomar algunas notas acerca del caso, observaciones, reflexiones y discutirlas entre colegas, expresar las ideas entre compañeros y tratar de llegar a un consenso. 3. Cada equipo debe contestar las preguntas. 4. Como equipo preparar una presentación de 10 minutos acerca del caso para presentarlo frente a todo el grupo en el salón de clase. 5. Dos equipos, los elige aleatoriamente el profesor, harán una presentación corta, una correspondiente a cada caso. Los equipos que hagan la presentación deberán medir la duración de la misma para no exceder el tiempo asignado. 6. Al término de la presentación, los equipos que los hayan realizado deberán contestar las preguntas que plantea el resto de la clase. 7. Se llevará a cabo una comparación de ambos casos como tarea. 8. El equipo preparará un ensayo corto comparando ambos casos y lo entregará al profesor al inicio de la siguiente clase. Bueno, finalmente agradecer por el tiempo y quedarse hasta el final. Los invitamos a suscribirse y seguir visitándonos. Muchas gracias.